Welcome to Pro Language School. Let's practice intermediate Spanish listening training together. No es en absoluto raro vivir más de 90 años. No es en absoluto raro vivir más de 90 años. No es en absoluto raro vivir más de 90 años. Fumar en un coche con un niño menor de 16 años es ilegal. Fumar en un coche con un niño menor de 16 años es ilegal. Fumar en un coche con un niño menor de 16 años es ilegal. Mis padres están de viaje y estoy solo en nuestra casa. Mis padres están de viaje y estoy solo en nuestra casa. Mis padres están de viaje y estoy solo en nuestra casa. Charles Lindbergh realizó el primer vuelo en solitario sobre el Océano Atlántico en 1927. Charles Lindbergh realizó el primer vuelo en solitario sobre el Océano Atlántico en 1927. Charles Lindbergh realizó el primer vuelo en solitario sobre el Océano Atlántico en 1927. Según mi conocimiento, no estuvo involucrado en ese esquema de fraude. Según mi conocimiento, no estuvo involucrado en ese esquema de fraude. Según mi conocimiento, no estuvo involucrado en ese esquema de fraude. ¿Seguirás amándome después de conocerme realmente? ¿Seguirás amándome después de conocerme realmente? ¿Seguirás amándome después de conocerme realmente? Podría tener que llegar a casa tarde. En ese caso, te llamaré. Podría tener que llegar a casa tarde. En ese caso, te llamaré. Podría tener que llegar a casa tarde. En ese caso, te llamaré. Permíteme saber con anticipación cuando vienes a Tokio. Permíteme saber con anticipación cuando vienes a Tokio. Permíteme saber con anticipación cuando vienes a Tokio. Antes no me gustaba el vino, pero ahora me gusta mucho. Antes no me gustaba el vino, pero ahora me gusta mucho. Antes no me gustaba el vino, pero ahora me gusta mucho. No olvides que los buenos trabajos son muy difíciles de conseguir en estos días. No olvides que los buenos trabajos son muy difíciles de conseguir en estos días. No olvides que los buenos trabajos son muy difíciles de conseguir en estos días. El tren estaba tan lleno que tuve que estar de pie todo el camino. El tren estaba tan lleno que tuve que estar de pie todo el camino. El tren estaba tan lleno que tuve que estar de pie todo el camino. La teoría de la relatividad de Albert Einstein es la fórmula más famosa del mundo. La teoría de la relatividad de Albert Einstein es la fórmula más famosa del mundo. La teoría de la relatividad de Albert Einstein es la fórmula más famosa del mundo. No es de extrañar que ella no apareciera para despedirlo. Terminaron. No es de extrañar que ella no apareciera para despedirlo. Terminaron. No es de extrañar que ella no apareciera para despedirlo. Terminaron.
No somos tan felices ni infelices como nos imaginamos a nosotros mismos. No somos tan felices ni infelices como nos imaginamos a nosotros mismos. No somos tan felices ni infelices como nos imaginamos a nosotros mismos. En mi camino a casa desde la escuela ayer, me atrapó una lluvia. En mi camino a casa desde la escuela ayer, me atrapó una lluvia. En mi camino a casa desde la escuela ayer, me atrapó una lluvia. Aún está por verse cuándo llegarán los primeros seres humanos a Marte. Aún está por verse cuándo llegarán los primeros seres humanos a Marte. Aún está por verse cuándo llegarán los primeros seres humanos a Marte. El sacerdote dibujó hábilmente una imagen de un sacerdote en un biombo. El sacerdote dibujó hábilmente una imagen de un sacerdote en un biombo. El sacerdote dibujó hábilmente una imagen de un sacerdote en un biombo. Si hubiera sabido más sobre su carácter, no habría confiado en él. Si hubiera sabido más sobre su carácter, no habría confiado en él. Si hubiera sabido más sobre su carácter, no habría confiado en él. Los antiguos griegos sabían tanto sobre el sistema solar como nosotros. Los antiguos griegos sabían tanto sobre el sistema solar como nosotros. Los antiguos griegos sabían tanto sobre el sistema solar como nosotros. Como suele ser el caso con él, no se presentó a tiempo. Como suele ser el caso con él, no se presentó a tiempo. Como suele ser el caso con él, no se presentó a tiempo. ¿Quieres el número 11? Se detiene frente a la oficina de correos. ¿Quieres el número 11? Se detiene frente a la oficina de correos. ¿Quieres el número 11? Se detiene frente a la oficina de correos. Este centro turístico de verano ya no es tan popular como solía ser. Este centro turístico de verano ya no es tan popular como solía ser. Este centro turístico de verano ya no es tan popular como solía ser. Busqué en mi bolsillo una moneda para hacer una llamada telefónica. Busqué en mi bolsillo una moneda para hacer una llamada telefónica. Busqué en mi bolsillo una moneda para hacer una llamada telefónica. Lo conozco de vista, pero nunca he hablado realmente con él. Lo conozco de vista, pero nunca he hablado realmente con él. Lo conozco de vista, pero nunca he hablado realmente con él. Lo siento por llamar tan tarde, solo quería escuchar tu voz. Lo siento por llamar tan tarde, solo quería escuchar tu voz. Lo siento por llamar tan tarde, solo quería escuchar tu voz. Si hubiera sabido que estabas enfermo, podría haberte visitado en el hospital. Si hubiera sabido que estabas enfermo, podría haberte visitado en el hospital. Si hubiera sabido que estabas enfermo, podría haberte visitado en el hospital. No importa cuánto lo intentes, no puedes terminarlo en un día. No importa cuánto lo intentes, no puedes terminarlo en un día. No importa cuánto lo intentes, no puedes terminarlo en un día.
Después de graduarme de la universidad, pasé 2 años viajando por todo el mundo. Después de graduarme de la universidad, pasé 2 años viajando por todo el mundo. Después de graduarme de la universidad, pasé 2 años viajando por todo el mundo. Ahora que has terminado tu trabajo, eres libre de ir a casa. Ahora que has terminado tu trabajo, eres libre de ir a casa. Ahora que has terminado tu trabajo, eres libre de ir a casa. El dolor era más de lo que podía soportar, así que tomó algo de medicina. El dolor era más de lo que podía soportar, así que tomó algo de medicina. El dolor era más de lo que podía soportar, así que tomó algo de medicina. Es más interesante viajar solo que hacer un recorrido en grupo. Es más interesante viajar solo que hacer un recorrido en grupo. Es más interesante viajar solo que hacer un recorrido en grupo. En el momento en que sostuve al bebé en mis brazos, comenzó a llorar. En el momento en que sostuve al bebé en mis brazos, comenzó a llorar. En el momento en que sostuve al bebé en mis brazos, comenzó a llorar. La renuncia repentina del presidente ha desconcertado a la empresa. ¿Qué debemos hacer ahora? La renuncia repentina del presidente ha desconcertado a la empresa. ¿Qué debemos hacer ahora? La renuncia repentina del presidente ha desconcertado a la empresa. ¿Qué debemos hacer ahora? El gobierno proporcionará préstamos sin intereses a las empresas que participen en el programa. El gobierno proporcionará préstamos sin intereses a las empresas que participen en el programa. El gobierno proporcionará préstamos sin intereses a las empresas que participen en el programa. Para él, el hambre era un concepto abstracto. Siempre había tenido suficiente comida. Para él, el hambre era un concepto abstracto. Siempre había tenido suficiente comida. Para él, el hambre era un concepto abstracto. Siempre había tenido suficiente comida. Anoche hacía mucho calor y bochorno, y fue difícil dormir. Anoche hacía mucho calor y bochorno, y fue difícil dormir. Anoche hacía mucho calor y bochorno, y fue difícil dormir. Se podía ver toda la ciudad desde la cima de la noria. Se podía ver toda la ciudad desde la cima de la noria. Se podía ver toda la ciudad desde la cima de la noria. Está demasiado lejos para ir a pie a la estación, así que tomemos un autobús. Está demasiado lejos para ir a pie a la estación, así que tomemos un autobús. Está demasiado lejos para ir a pie a la estación, así que tomemos un autobús. Entre 1820 y 1973, Estados Unidos admitió a más de 46 millones de inmigrantes. Entre 1820 y 1973, Estados Unidos admitió a más de 46 millones de inmigrantes. Entre 1820 y 1973, Estados Unidos admitió a más de 46 millones de inmigrantes.
Tengo la regla de leer libros en la biblioteca los sábados. Tengo la regla de leer libros en la biblioteca los sábados. Tengo la regla de leer libros en la biblioteca los sábados. Me apresuré a la parada de autobús para no perder el último autobús. Me apresuré a la parada de autobús para no perder el último autobús. Me apresuré a la parada de autobús para no perder el último autobús. Tuvo que recurrir a toda su experiencia para llevar a cabo el plan. Tuvo que recurrir a toda su experiencia para llevar a cabo el plan. Tuvo que recurrir a toda su experiencia para llevar a cabo el plan. Quería ver una corrida de toros, pero su padre no le dejó ir. Quería ver una corrida de toros, pero su padre no le dejó ir. Quería ver una corrida de toros, pero su padre no le dejó ir. Deberías disculparte con papá por no llegar a casa a tiempo para la cena. Deberías disculparte con papá por no llegar a casa a tiempo para la cena. Deberías disculparte con papá por no llegar a casa a tiempo para la cena. Estoy leyendo cosas como novelas famosas que han sido reescritas en francés simplificado. Estoy leyendo cosas como novelas famosas que han sido reescritas en francés simplificado. Estoy leyendo cosas como novelas famosas que han sido reescritas en francés simplificado. Pasé mucho tiempo tratando ese problema la semana pasada. Pasé mucho tiempo tratando ese problema la semana pasada. Pasé mucho tiempo tratando ese problema la semana pasada. Ella ha decidido ir a estudiar a los Estados Unidos. Ella ha decidido ir a estudiar a los Estados Unidos. Ella ha decidido ir a estudiar a los Estados Unidos. Me aseguraré de que te den un aumento después del primer año. Me aseguraré de que te den un aumento después del primer año. Me aseguraré de que te den un aumento después del primer año. El Amazonas es el segundo río más largo del mundo después del Nilo. El Amazonas es el segundo río más largo del mundo después del Nilo. El Amazonas es el segundo río más largo del mundo después del Nilo. Si no nos vamos pronto, no llegaremos mientras todavía haya luz. Si no nos vamos pronto, no llegaremos mientras todavía haya luz. Si no nos vamos pronto, no llegaremos mientras todavía haya luz. No siempre es fácil distinguir un buen libro de uno malo. No siempre es fácil distinguir un buen libro de uno malo. No siempre es fácil distinguir un buen libro de uno malo. Con algunos libros, cuanto más los leo, menos los entiendo. Con algunos libros, cuanto más los leo, menos los entiendo. Con algunos libros, cuanto más los leo, menos los entiendo. Si no fuera por los exámenes, qué feliz sería nuestra vida escolar. Si no fuera por los exámenes, qué feliz sería nuestra vida escolar.
Si no fuera por los exámenes, qué feliz sería nuestra vida escolar. El viajero se alegró al ver una luz a lo lejos. El viajero se alegró al ver una luz a lo lejos. El viajero se alegró al ver una luz a lo lejos. Hasta donde alcanzaba la vista, no había señales de vida. Hasta donde alcanzaba la vista, no había señales de vida. Hasta donde alcanzaba la vista, no había señales de vida. ¿Trabajaría solo los fines de semana si pudiera? Por supuesto que sí. ¿Trabajaría solo los fines de semana si pudiera? Por supuesto que sí. ¿Trabajaría solo los fines de semana si pudiera? Por supuesto que sí. Es mucho mejor despertarse con el canto de los pájaros que con una alarma. Es mucho mejor despertarse con el canto de los pájaros que con una alarma. Es mucho mejor despertarse con el canto de los pájaros que con una alarma. Aunque no quisiera, fui allí porque tenía que hacerlo. Aunque no quisiera, fui allí porque tenía que hacerlo. Aunque no quisiera, fui allí porque tenía que hacerlo. No hay forma de que pueda hacer algo así frente a la gente. No hay forma de que pueda hacer algo así frente a la gente. No hay forma de que pueda hacer algo así frente a la gente. He visto esa película muchas veces, pero me gustaría verla de nuevo. He visto esa película muchas veces, pero me gustaría verla de nuevo. He visto esa película muchas veces, pero me gustaría verla de nuevo. Las hormigas pueden levantar cosas que pesan más de 50 veces su propio peso. Las hormigas pueden levantar cosas que pesan más de 50 veces su propio peso. Las hormigas pueden levantar cosas que pesan más de 50 veces su propio peso. Si dejas tus libros de texto en la escuela durante el receso, los confiscarán. Si dejas tus libros de texto en la escuela durante el receso, los confiscarán. Si dejas tus libros de texto en la escuela durante el receso, los confiscarán. Nuestro objetivo es construir 30 casas antes de que termine el año. Nuestro objetivo es construir 30 casas antes de que termine el año. Nuestro objetivo es construir 30 casas antes de que termine el año. Los medios de comunicación tienen mucha influencia en el resultado de una elección. Los medios de comunicación tienen mucha influencia en el resultado de una elección. Los medios de comunicación tienen mucha influencia en el resultado de una elección. No fue hasta que cumplió 40 años que comenzó a estudiar alemán. No fue hasta que cumplió 40 años que comenzó a estudiar alemán. No fue hasta que cumplió 40 años que comenzó a estudiar alemán. Se dice que esa especie de ave está en peligro de extinguirse. Se dice que esa especie de ave está en peligro de extinguirse. Se dice que esa especie de ave está en peligro de extinguirse.
Tu cabello es tan suave y bonito. ¿Qué champú usas? Tu cabello es tan suave y bonito. ¿Qué champú usas? Tu cabello es tan suave y bonito. ¿Qué champú usas? Ella dejó su hogar hace 5 años y nunca se ha sabido nada de ella desde entonces. Ella dejó su hogar hace 5 años y nunca se ha sabido nada de ella desde entonces. Ella dejó su hogar hace 5 años y nunca se ha sabido nada de ella desde entonces. El tren llegó a tiempo, así que no tuvimos que esperar en absoluto. El tren llegó a tiempo, así que no tuvimos que esperar en absoluto. El tren llegó a tiempo, así que no tuvimos que esperar en absoluto. Fue muy amable de tu parte venir todo este camino para verme. Fue muy amable de tu parte venir todo este camino para verme. Fue muy amable de tu parte venir todo este camino para verme. La tomó en sus brazos para ayudarla, pero no pudo ponerse de pie. La tomó en sus brazos para ayudarla, pero no pudo ponerse de pie. La tomó en sus brazos para ayudarla, pero no pudo ponerse de pie. Soy miope, así que no puedo distinguir lo que está escrito en ese letrero. Soy miope, así que no puedo distinguir lo que está escrito en ese letrero. Soy miope, así que no puedo distinguir lo que está escrito en ese letrero. El millonario insistió en adquirir la obra maestra, sin importar cuánto costara. El millonario insistió en adquirir la obra maestra, sin importar cuánto costara. El millonario insistió en adquirir la obra maestra, sin importar cuánto costara. No sé acerca de los demás, pero en cuanto a mí, estoy a favor. No sé acerca de los demás, pero en cuanto a mí, estoy a favor. No sé acerca de los demás, pero en cuanto a mí, estoy a favor. No tienes que ir al baile si no quieres. No tienes que ir al baile si no quieres. No tienes que ir al baile si no quieres. En un buen día, puedes ver la costa de Estonia desde Helsinki. En un buen día, puedes ver la costa de Estonia desde Helsinki. En un buen día, puedes ver la costa de Estonia desde Helsinki. Cuantas más habilidades domines, mayor contribución podrás hacer a la sociedad. Cuantas más habilidades domines, mayor contribución podrás hacer a la sociedad. Cuantas más habilidades domines, mayor contribución podrás hacer a la sociedad. Una vez que has formado un mal hábito, no te deshaces de él fácilmente. Una vez que has formado un mal hábito, no te deshaces de él fácilmente. Una vez que has formado un mal hábito, no te deshaces de él fácilmente. Mi bicicleta tenía una llanta pinchada, así que perdí el tren de las 7. Mi bicicleta tenía una llanta pinchada, así que perdí el tren de las 7. Mi bicicleta tenía una llanta pinchada, así que perdí el tren de las 7. No deberías darle el mismo peso a las opiniones que le das a los hechos. No deberías darle el mismo peso a las opiniones que le das a los hechos.
No deberías darle el mismo peso a las opiniones que le das a los hechos. Hoy en día, a menudo usamos el término persona mayor para referirnos a las personas mayores. Hoy en día, a menudo usamos el término persona mayor para referirnos a las personas mayores. Hoy en día, a menudo usamos el término persona mayor para referirnos a las personas mayores. Tendremos que acampar si no encontramos un lugar donde quedarnos. Tendremos que acampar si no encontramos un lugar donde quedarnos. Tendremos que acampar si no encontramos un lugar donde quedarnos. Estaba tan triste que no quería hablar con nadie. Estaba tan triste que no quería hablar con nadie. Estaba tan triste que no quería hablar con nadie. ¿Estás seguro de que no quieres que te ayude con la colada? ¿Estás seguro de que no quieres que te ayude con la colada? ¿Estás seguro de que no quieres que te ayude con la colada? El consejo que te cuesta más seguir suele ser el más útil. El consejo que te cuesta más seguir suele ser el más útil. El consejo que te cuesta más seguir suele ser el más útil. Ese abrigo puede haber costado mucho dinero, pero vale la pena. Ese abrigo puede haber costado mucho dinero, pero vale la pena. Ese abrigo puede haber costado mucho dinero, pero vale la pena. Cuando tengo tarea, mi hermano siempre me ayuda con ella. Cuando tengo tarea, mi hermano siempre me ayuda con ella. Cuando tengo tarea, mi hermano siempre me ayuda con ella. Solo tenía una pequeña suma de dinero en ese momento. Solo tenía una pequeña suma de dinero en ese momento. Solo tenía una pequeña suma de dinero en ese momento. Casi todos los pasajeros en el autobús estaban dormidos cuando ocurrió el accidente. Casi todos los pasajeros en el autobús estaban dormidos cuando ocurrió el accidente. Casi todos los pasajeros en el autobús estaban dormidos cuando ocurrió el accidente. Madre, después de pensarlo cuidadosamente, no creo que deba casarme con él. Madre, después de pensarlo cuidadosamente, no creo que deba casarme con él. Madre, después de pensarlo cuidadosamente, no creo que deba casarme con él. He estado esperando tu respuesta, pero no he sabido nada de ti. He estado esperando tu respuesta, pero no he sabido nada de ti. He estado esperando tu respuesta, pero no he sabido nada de ti. Las antiguas estrellas pop son simplemente mujeres mayores cuando cumplen 40. Las antiguas estrellas pop son simplemente mujeres mayores cuando cumplen 40. Las antiguas estrellas pop son simplemente mujeres mayores cuando cumplen 40. ¿Puedes describirme la diferencia entre el té negro y el té verde? ¿Puedes describirme la diferencia entre el té negro y el té verde? ¿Puedes describirme la diferencia entre el té negro y el té verde? En lugar de comer verduras, las pone en una licuadora y las bebe. En lugar de comer verduras, las pone en una licuadora y las bebe.
En lugar de comer verduras, las pone en una licuadora y las bebe. No tengo tiempo para eso y además, no tengo dinero. No tengo tiempo para eso y además, no tengo dinero. No tengo tiempo para eso y además, no tengo dinero. El valor de las monedas dependía del peso del metal utilizado. El valor de las monedas dependía del peso del metal utilizado. El valor de las monedas dependía del peso del metal utilizado. Aunque vive al lado, ni siquiera nos saluda. Aunque vive al lado, ni siquiera nos saluda. Aunque vive al lado, ni siquiera nos saluda. No puedo ayudarte a mover el piano porque tengo la espalda mala. No puedo ayudarte a mover el piano porque tengo la espalda mala. No puedo ayudarte a mover el piano porque tengo la espalda mala. Solo con mirar tu cara sé que tienes buenas noticias. Solo con mirar tu cara sé que tienes buenas noticias. Solo con mirar tu cara sé que tienes buenas noticias. Diferían entre ellos en el cuidado y la crianza de sus hijos. Diferían entre ellos en el cuidado y la crianza de sus hijos. Diferían entre ellos en el cuidado y la crianza de sus hijos. Thank you for your learning. If you like our channel, please subscribe, leave a comment, and share. See you next time. Goodbye.